Saludos amigos de Principalmente. Bienvenidos a este programa especial dedicado a la patria. Nos acompañará el maestro Miguel Núñez. Con él hablaremos de su obra pictórica y su colección dedicada a grandes prohombres dominicanos, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Hoy vamos a romper con el formato de este programa, que básicamente se trata de un programa de orientación jurídica. Hoy este programa se lo vamos a dedicar a la patria. Vamos a dedicarle, estamos en el mes de la patria y para ello hemos seleccionado un personaje que se ha dedicado gran parte de su vida, que es el arte, a rescatar los principales personajes. Y más que a los principales personajes, el principal personaje es responsable de que hoy los dominicanos se nos llame como tal, se nos llame dominicanos. El héroe, el padre de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte. Se trata de uno de los exponentes más conspicuos del arte dominicano, sobre todo del arte de la pintura. Aparte de que él se ha destacado en la iconografía dominicana, también es un excelente paisajista. Pero la iconografía y sobre todo su estudio profundo de la personalidad del dominicano más grande de todos los tiempos, Juan Pablo Duarte, lo ha llevado a convertirse, aparte de ser un excelente pintor, en un gran historiador, en reflejar la personalidad desconocida
por todos, si se quiere, de ese prohombre de nuestra historia, Juan Pablo Duarte, pero también de otro Juan, que para la época moderna ha sido el Juan más importante y trascendente de República Dominicana, del profesor Juan Bosch. Se trata nada más y nada menos, amigos televidentes, de Miguel Núñez. Con Miguel vamos a hacer este programa especial para dedicárselo a la patria. Vamos a hacer un paréntesis en este programa para hacer un homenaje a esos prohombres de República Dominicana. Juan Pablo Duarte, forjador de nuestra nacionalidad, y Juan Bosch, el arquitecto de la democracia moderna en República Dominicana. Juan Bosch, yo decía en una oportunidad que era el dominicano más grande y excepcional del siglo XX. Y no tengo la menor duda de que así fuera. Juan Bosch primero funda el Partido Revolucionario Dominicano en el exilio. Luego, cuando rompe con el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1973, funda el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos instrumentos políticos han alcanzado un desarrollo tal y han influido de manera tan determinante en las últimas décadas en República Dominicana que se pudieran considerar como los instrumentos fundamentales del sostenimiento de la gobernabilidad y de la institucionalidad en República Dominicana. Por consiguiente, el organizador y el arquitecto de estas organizaciones políticas lo ha sido el profesor Juan Bosch. Sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo Miguel Núñez. Y la verdad, Miguel, que para principalmente Ramón Núñez, Pedro y un servidor, es un honor que, rompiendo con el formato de este programa, saliéndonos de lo que es el guión del mismo, hoy tú nos honres con tu presencia aquí para explicarnos y dedicarle, tener esa gran experiencia de dedicarle este programa a la patria. Y qué mejor exponente que tú, que ha dedicado gran parte de tu vida y sobre todo de tu arte a resaltar esos valores. Lo primero es darte las gracias, Radamés, a Pedro y a Ramón por tener la gentileza de invitarme y que podamos compartir con ustedes y con el pueblo dominicano toda la experiencia en estos años que hemos trabajado en el levantamiento y la creación de una colección de nuestros prohombres. También le llamamos también la colección patriótica, aparte de Don Juan y de Duarte. También hay otros grandes hombres dominicanos que en el banco de imagen que hemos trabajado estos años también lo hemos tomado muy en cuenta y a veces ha sido un placer y una satisfacción para mí como pintor y hacerlo con la mayor humildad del mundo, resaltar esos prohombres. Llámese Luperón, Sánchez, Mellas, las muchachas de Ojo de Agua, las Mirabal, Manolo, Camaño, Ercilia Pepín, Pedro Mir, Pedro Enrique Jureña. Es decir, que hemos navegado por todo un mosaico y abordando de manera significativa, en gran medida, todo lo que ha sido el proceso histórico dominicano, obviamente simbolizado en esos rostros, en esos íconos. Bien. Muchas gracias. No, para nosotros es el honor tenerte aquí y sobre todo abriendo este espacio que es un programa especializado en asuntos jurídicos para dedicárselo a la patria, porque la verdad es que hay un refrán que dice que los dominicanos solo nos recordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llueve. Y yo creo que a la patria hay que recordarla, y más que todo a esos prohombres de nuestra historia que lo dieron todo, sacrificaron todo para que hoy nosotros disfrutáramos de una nacionalidad, de una identidad nacional.
Maestro, a propósito de su obra, con el caso específico de los retratos de Juan Pablo Duarte, sería interesante para nosotros, y sé que para los amigos televidentes, conocer cómo se produce ese acercamiento de usted, cómo surge el interés de concentrarse en la figura de Juan Pablo Duarte, que nos hable un poquito de cómo fue todo ese proceso. Cómo no, con muchísimo gusto. Quiero decirle a Radamés que él habla que el programa es jurídico, y si es jurídico, es muy vinculante con la justicia, ¿verdad? Con lo justo. Entonces yo pienso como que no hay tanta diferencia. Cuando hablamos de Duarte y de los hombres que dieron su vida por la justicia social de su pueblo, yo creo que es vinculante. O sea, yo creo que no es tan diferente. Así es. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Sí, quiero dar un testimonio que no lo he dado con frecuencia, cómo nació el proyecto Colección Bicentenario Juan Pablo Duarte. Digo que no lo he dado con frecuencia porque a veces estamos en una sociedad muy compleja y así como hay tantas personas que saltan las cosas buenas y positivas y los valores, también hay mucha gente, hay de todo, ¿no? Arroz con mango. También hay muchas mezquindades. Pero cuando yo diga lo que voy a decir, no sabremos qué esperaré. Todo ocurrió, primeramente fui distinguido, tuve la suerte de ser amigo de un prócer en vida. Fue un amigo, más que compañero, simpatizante, seguidor de sus ideas, fui amigo de Juan Bosch. Y don Juan nunca dejó, era el primero en llegar en mis exposiciones en los años 80 y a finales de los 70. Era el primero que llegaba a las exposiciones. A veces me daba vergüenza a mí, cuando yo llegaba a abrir mi exposición, ya don Juan estaba en la exposición antes que yo. Y hubo una gran amistad, porque también, independientemente de un pensador como era Juan Bosch, historiador, político, creador, un hombre práctico también, teórico, también era un gran, al mismo tiempo, fue un gran artista. Acuérdense que Juan Bosch fue escultor y además que llegó a escribir poesía. Sus mismos cuentos tan llenos de prosa y poesía. Juan Bosch en el fondo, era, para mí, así yo lo sentí y lo sentía muchos dominicanos, era un gran artista. Indudablemente. Entonces hubo una amistad profunda con él. Visitaba mi taller, verme pintar y todo eso. Y yo comencé a hacerle una serie de trabajo a él. Dije, don Juan, yo quiero que usted me pose y me privilegie, ¿no? De sus rostros, iconografía, llevarlo a los lienzos. Y él me dijo que sí, que no había problema, pero solamente con una condición. Yo, ¿cuál, don Juan? Que no me pinte feo. Y yo, no, don Juan, usted es un ícono. Y quiero aclarar ahora que hablo de don Juan. Cuando hablamos de los íconos, siempre la pupila, la retina de los artistas en todas las épocas se han puesto inquietas y nerviosas ante los grandes personajes que trascienden a través de la historia y han sido motor de la historia. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, Lincoln es un ícono de la humanidad, un ícono de la democracia, del derecho. Por ejemplo, Michael Jackson, de Lincoln a Jackson, es un ícono de la música pop, de la música moderna, igual que Lennon, que los Beatles. Incluso Diana de Gales, la princesa aquella que murió trágicamente, fue un ícono de la belleza de la mujer y como una mujer con fortuna y de la realeza, parte de su prestigio lo puso al servicio de la humanidad, junto con la Madre Teresa, otro ícono al asunto de los programas de las minas humanas. Es decir, parte de su prestigio y su poder también le dio algo a la humanidad, a su pueblo y a la gente necesitada. Y así está lleno el mundo de íconos. Juan Pablo II, ícono. Mandela es un ícono. Y así por el estilo. Juan Bosch, un ícono. Juan Bosch es un ícono. Entonces yo le decía a don Juan, no preocúpese que usted es un ícono. Y tenga la seguridad que lo voy a pintar con la mayor dignidad posible y con la estatura histórica y moral que usted tiene. Y efectivamente, así arrancamos. Me posó en varias ocasiones. Y un buen día, para poner tu pregunta, Ramón, un buen día, don Juan me pregunta, así un poco inquieto, ¿no? Mi admiración por él y eso. Miguel, ¿por qué no pintas a Duarte? A mí me impactó, un poco me sofocó, me sacó como de balance. Y yo le respondí, don Juan,
es que yo no sé quién es Duarte. Lo veo en las oficinas públicas, en las escuelas, un día con barba, sin barba, con el pelo, con bucle, con el pelo recogido, lo veo viejo, lo veo joven, con los ojos negros, los ojos azules, con bigote, sin bigote. Sí, yo no sé quién es Duarte. Entonces, él me dijo que sí existía una fotografía original de Duarte, la única que se tomó en su vida, y me explicó las razones, cómo se la tomó, por petición de su hermana Rosa. 3 años antes de morir, en 1873, por un fotógrafo venezolano de origen español llamado Próspero Rey. Rosa lo llevó a tomarse la fotografía y esa fotografía vino después del cadáver, que vino en el 84. La fotografía la trajo más tarde el tío Prudencio Díez, un tío de Duarte, hermano de doña Manuela, vino con la foto. Rosa la mandó para el país, la foto de Venezuela, para que vieran quién era Duarte. Y entonces, esa foto pasó después a mano de José Gabriel García, el padre de la historia dominicana, y después la familia se le entregó al archivo de la Nación. Y el archivo, don Juan me pidió que esa foto estaba en el archivo. Y años después fui al archivo y efectivamente, ahí estaba la foto de Próspero Rey. El único documento que existe de Juan Pablo Duarte. Entonces, por ahí empezó el asunto, ¿no?, de la colección. Yo te decía es que hay que tener cuidado, que lo digo con cierta timidez, porque hay las mezquindades. Mira ahora, que fue Juan Bosch que lo mandó a pintar Duarte, guillándose. Un poco ese tipo de cosas. Entonces todavía somos tímidos, somos del Cibao, venimos del campo y nos da un poquito de apuro el que dirán. Pero yo creo que llegó el momento de tener la responsabilidad histórica de decirlo. Esa colección, don Juan me lo pidió con mucha pasión, que creara incluso el banco de imagen de Duarte, que él se iba a sentir muy contento que yo hiciera eso. Que además de pintarlo a él y otras cosas que yo hacía, que dejar un banco de imagen. Confió en mí, me dio ese voto de confianza. Y estos 10 años, últimos 10 años que he pasado trabajando con Duarte, creo que ahí hay parte de mi esfuerzo y mi energía fue porque es un pedido histórico que me hizo Juan Bosch, de dejarle al país el verdadero Duarte, ese banco iconográfico que el país lo ha conocido, ¿no?, en este año del Bicentenario. Sin embargo, la colección de alguna manera, según he podido notar, revela facetas de la personalidad de Duarte. Me parece que de alguna manera se dice que aluden a facetas de su personalidad, al Duarte amante de los libros, al Duarte, al patriota, al padre de la patria. ¿Qué tú puedes contarnos acerca de la manera en que se presenta la colección que tú has creado en relación a Duarte? Sí, quiero que es bueno que la gente conozca la foto, porque si le puede poner en pantalla la foto, ¿la podemos ubicar? Claro. Que yo creo que es importante, ¿no?, que sepa de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Si puede, por favor. No, están, okay. Están saliendo ahí. Pero. Ok. Entonces, la idea un poco era porque, primeramente, había que convertir a Duarte en un ser humano, porque nos lo han vendido a través de que estudiamos en las escuelas, todos nosotros, Ramón, Pedro. Es decir, un Duarte idealizado, un santo. Y acuérdense, señores, que somos de carne y hueso. Entonces, si es un santo flotando en la nube, pues está muy lejos de nosotros a imitar. Es un pueblo que le gusta bailar, se da su trago, es cherchoso. Entonces, si nos lo pintan muy divino, no un ser humano de carne y hueso y normal, pues lo más normal que lo veneremos, lo respetemos, pero allá. O sea, no lo asumamos, ni sea nuestro amigo, ni sea un compañero a imitar. Entonces nos fuimos y entonces Duarte no era eso. Duarte fue un profundo ser humano, un hombre práctico, valiente, solidario. Todas las virtudes que pueda donar un gran prohombre la tenía Juan Pablo Duarte. Y eso lo conocimos estudiándolo profundamente a él. Sus cartas, sus preocupaciones, sus libros, sus sueños, sus desvelos. Entonces quisimos hacer ese hombre, sobre todo un hombre instruido, como decían para la época, un hombre amante de los libros. Por ejemplo, siendo un jovencito Juan Pablo Duarte, trabajando con su padre, don José Duarte, en la tienda que tenía de Marina ahí en la Tarazana, vendían poleas, soga, tola, todas esas goletas que vendían en 1800, desbaratadas, con tornado y pendejada de que llegaban, cruzaban los mares, venían de tal talada aquí. Entonces él le vendía todas esas cosas, las poleas que se rompían, las sogas, las velas, y tornillos, este tipo de cosas. Entonces, ese muy jovencito acompañaba en el almacén a su padre, era muy inquieto
y vivía neciando con los marineros que venían de Argentina, de Venezuela, de Europa. Y ya él tenía una lista, siendo un niño, de libros que él quería, que le encargaba. Y esos marineros venían a los 3, 4 meses de regreso, venían cargados de libros para el hijo de don José. Ese muchacho inquieto, pero obviamente como eran grandes amigos de don José, a veces pernotaban en la casa de Duarte, son capitanes de barco y eso. Incluso subía a los barcos, Duarte, a preguntar a esos marineros venezolanos, argentinos, puertorriqueños, de Estados Unidos, que cómo era el mundo. Y le preguntaba seguramente cómo eran los indios, los indígenas. Es decir, era un hombre amante de los libros y era un civilista, un cabal. Entonces, entendía que debía pintar siempre en la mayor de lo posible que esos retratos de Duarte estuvieran vinculados a los libros, al conocimiento. Ese es el conocimiento de ahora, el libro, ahora hablamos del actor, de toda la informática, pero esos eran los libros que nunca van a desaparecer. A la gente le gusta olerlos y ojearlos, o sea que es un asunto, y él era un amante de eso. Y entonces incluso tenía escuela, todos los jovencitos compañeritos de su época, una vez ya educados y alfabetizados, tenían escuelita en el almacén de su padre, reunía todos los amiguitos de él que no tenían la oportunidad que él tuvo de educarse. Y él fue maestro. Sí, también había que pintar el Duarte maestro, el educador, el inspirador, el líder en efervescencia que estaba allá. Entonces hicimos eso, pintar un hombre normal, un hombre que se parara en las ventanas, un hombre que reflexionaba, un hombre que cruzaba los brazos, de pie, y obviamente nunca de pegarlo con su sueño, que fue la bandera nacional. Dentro de lo posible, en el banco de imagen, incluimos la bandera nacional y la ciudad colonial, que él amó, la ciudad de los ama, como dice. Siempre están los muros coloniales detrás de él, su tintero con su pluma, su escritorio, los detalles incluso de su casa, que fuimos, hicimos un levantamiento en su casa, los candelabros y todo eso, los pisos, las ventanas. Miguel, también hay una faceta interesante de la juventud de Juan Pablo Duarte, que siendo muy joven, sale del país. Correcto. Una cosa que no era todo el mundo que tenía la posibilidad en esa época de salir y a brevar y de aquellos países que estaban mucho más desarrollados que los nuestros, donde incluso ya los sistemas políticos eran mucho más avanzados. Y ahí nace con fuerza esa voluntad de él de que nuestro país también fuera un país libre y soberano. Claro. No sé cómo tú, en toda esa iconografía y esa personalidad que tú has plasmado de Juan Pablo Duarte, tú has enfocado esa parte de su vida. Lo primero que yo me fui por los retratos, y como dije que fue el retrato de ya Duarte, ya podemos decir a poco paso de la tumba, ¿no? Camino ya al final, 3 años antes de morir, ya la fotografía, que es el único documento que hemos hablado de ello, ya se sentían los síntomas en el rostro de su enfermedad, ¿no? Que finalmente lo llevó a la tumba. Entonces el papel, el ojo del águila, el artista, pues fue un poco desempolvar esas cosas, pero obviamente siempre, porque te puede cambiar la piel, la musculatura, la sonrisa, los músculos, pero esa estructura ósea, eso que está debajo, que sostiene la carne, la musculatura, la expresión, todo, ¿no? La lozanía, todo eso está intacto. Entonces, parte del papel de un artista, cuando tú trabajas anatomía artística también, que se estudia, fue mantener lo más fiel posible a como era él. Obviamente ya era un hombre maduro. Hay personas que han hablado del Duarte joven, pero primero no existe ningún documento iconográfico de Duarte joven. Y yo digo que no es joven. Si era Duarte, estaba vivo. Él no murió, Juan Pablo Duarte no murió el 28 de febrero, al otro día de la independencia, ni meses después. Él vivió hasta 76. Y recordemos también que ese hombre que tuvo la independencia se apareció de manera sorpresiva en plena guerra restauradora, 20 años después, en el 64. Y se puso a la orden del gobierno restaurador para servirle y dejar su última gota. Es decir, ese Duarte es el ser humano, sigue siendo Juan Pablo Duarte. O sea, Lincoln, cuando triunfó en Estados Unidos, y al otro día dejó de ser Lincoln. Lincoln fue Lincoln hasta que murió. Martí hasta que murió en Dos Ríos. Por ejemplo, para que tú veas lo que pasa con los hombres ya cuando tienen su madurez plena, que ya Duarte la tenía, ¿no? Fue forzada, porque fue una vida muy angustiosa, y acuérdate que vivió un tiempo en la selva, ¿no?
la selva del Amazonas, Sí. en la frontera con Venezuela y Brasil. Y imaginémonos en esa época lo terrible que era vivir en la selva. Y duró un tiempo en la selva. Por ejemplo, yo podría decir de Duarte que se apareció de manera sorpresiva, como dijo ahorita, en el escenario restaurador. Ese hombre sigue siendo Juan Pablo Duarte, perfectamente. ¿Entiendes? Es decir, que no necesariamente pintarlo joven, bueno, no lo podemos, ya sería un invento. Entonces, pero como estamos hablando de ciencia y estamos hablando de cosas basadas en la realidad y con documentación, se pintó el Duarte ya un poco mayor. Un poco mayor. Y te iba a decir que, por ejemplo, los hombres con esa dimensión de Duarte, de esa grandeza, sienten que al final de sus días, ellos entienden que su sangre, es decir, el sacrificio martiriológico, inmolarse, que todo el mundo sabe que eso es lo que él quería morir aquí. O sea, él estaba detrás, óigame, esto ya está documentado, él estaba detrás de una bala española, de una bala enemiga, en el escenario de restauración. Y ni siquiera eso se lo permitieron. Por eso dice mucho que José Martí, en ese afán de la inmortalidad y de la gloria, tuvo más suerte que él en Dos Ríos. Encontró esa bala española. Que lo liquidó. Entonces, un poco eso, ¿no? Pero yo pienso que lo importante, el esfuerzo que hemos hecho, de manera, de mi punto de vista, lo que hemos hecho con la iconografía, por los ojos empiezan las cosas, ¿no? Es decir, presentar un Duarte del siglo XXI, un Duarte moderno, un Duarte entusiasta, un Duarte que te mira a los ojos, porque la fotografía, como ustedes vieron, un poco tiene las miradas un poco distraídas hacia un lado. Entonces yo un poco esa pupila se movió hacia el centro, un hombre que te mire con firmeza. Un poco eso, ¿no? Miguel, vamos a hacer una breve pausa para seguir viendo la personalidad del dominicano más grande de todos los tiempos, sin lugar a dudas, el padre de nuestra nacionalidad y de todos nosotros, Juan Pablo Duarte. Seguimos, amigos, con Principalmente. Hoy con esta figura del arte dominicano, y yo diría que un historiador empírico que refleja en su arte la realidad de aquellos tiempos y sobre todo de personajes tan importantes como lo es y será siempre Juan Pablo Duarte. Hay un aspecto, Miguel, que yo quisiera, nosotros quisiéramos que tú nos abordaras. ¿Qué tú has sentido, tú que has hecho este esfuerzo extraordinario, sobre todo en la celebración del bicentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte? ¿Qué tú has sentido en los diferentes eventos que se han llevado a cabo, tanto en el país como fuera del país, en términos de la receptividad de la ciudadanía, del apoyo además que tú has recibido en términos de las autoridades? Pero vamos a decir de cómo tú sientes que ha sido la receptividad en sentido general de este esfuerzo extraordinario que tú has venido haciendo. Bueno, el Estado Dominicano, que era que tuvo llamado a organizar y por decreto la Comisión Bicentenario para el Natalicio de Juan Pablo Duarte, padre fundador dominicano. Todos los conocimos, estuvo encabezada como presidente de honor nuestro señor amigo cardenal de Jesús López Rodríguez, y así fueron pasando por los rectores de las universidades, a nivel del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de Educación, de Cultura, y también las academias de Historia, de Ciencia, y creo que algunos historiadores independientes, Adriano Miguel Tejada, José Checheco, estaba también Juan Daniel Barcácer, y creo que estaba también don Roberto Casap del Archivo de la Nación, un poco eso. Se formó la comisión. Obviamente se arrancó, vimos todo que el Bicentenario arrancó con mucho entusiasmo, arrancó
realmente arrancó como de manera formal el 25 de enero de 2013, en una asamblea solemne, algo hermosísimo y pienso que irrepetible. Creo que fue la actividad más importante en todo el Bicentenario. Ahí estaban todos los ministros, estaba con la presencia del señor presidente de la República, que no es normal que vaya un día fuera de lo normal, que no sea el 27 de febrero, cada 4 años juramentarse, o ante una catástrofe nacional. Ese día, obviamente, era una catástrofe positiva, ¿no? Era el bicentenario del padre fundador. Parece que la Constitución contemplaba que asistiera al Congreso y allí estaba. Él iba a estar ahí, diga la Constitución o no, porque tenía que estar ese día junto con esa celebración de Juan Pablo Duarte. Y al otro día 26 se hizo el Te Deum en la catedral, con aquel hermosísimo sermón, misa de nuestro cardenal. Y ella arrancó el bicentenario. Después fue perdiendo intensidad. Pero quiero resaltar que debía ser así, porque tampoco va a pasar todos los días del año. Y además, un poco a Juan Pablo Duarte, es decir, no se puede imponer. Las dictaduras imponen cosas. Creo que amar y querer a una gente cuando tú lo conoces. Si no lo conoces, no estás obligado ni a quererlo ni a amarlo. Y yo creo que también ha habido un gran desconocimiento en la sociedad dominicana. Porque todo el mundo, no que el gobierno, no que el Estado. ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están los historiadores? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los periodistas? Es decir, que todo el Estado, y todos sabemos que los hombres de Estado tienen múltiples, están inundados, ahogados de compromisos y obligaciones inmediatas y cotidianas, que a veces con esos referentes históricos, es decir, no hay muchos espacios, ¿no? Y como quiera lo sacan y hacen el esfuerzo. Pero hay mucha gente, los profesores, las escuelas. Entonces creo, y no tengo con sus excepciones como en toda la vida, creo que la República Dominicana, la nación dominicana, repito, como república, no el Estado, como república, pasó el bicentenario. Mucha gente lo entendieron sin pena ni gloria. Si no se hicieron cosas contundentes y determinantes, ¿no?, que marcaran al país. El país no estuvo a la altura de lo que era la celebración y la conmemoración de un bicentenario de un padre fundador. Porque tenemos millares de ejemplos de repúblicas latinoamericanas, cómo adoran a Simón Bolívar, como en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Es decir, cómo exaltan esa figura redentora de Bolívar, cómo los cubanos adoran a Martí, cómo incluso los norteamericanos no comen cuentos con su Abraham Lincoln, con Jefferson y con Washington, y así con San Martín, y los mexicanos con Hidalgo. Es decir, creo que ese panorama, ese respeto, esa veneración, ese alcanzar y seguir ese ideal, como que yo no sé si ustedes, yo no lo siento en la inmensa mayoría dominicana. Entonces creemos que también Juan Pablo Duarte ha sido afectado por la famosa crisis, de lo que todos hablamos, de la crisis de valores, de crisis de identidad, que nos está afectando, que es universal, pero como que nosotros como que nos afecta más de la cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años atrás, México se preparaba para el centenario de Cantinflas. Cantinflas, que todos los admiramos, un personaje, un sociólogo, un ente social en México, aparte de sus películas, su comedia, era un genio. Pero todo aquello se involucró, la industria del cine mexicano, recopilaron todas las cintas, los largometrajes de Cantinflas, comisiones oficiales se nombraron, y durante ese año del centenario de Cantinflas, aquello en el Zócalo, todo exaltando esa figura histórica emblemática de México. Pero señores, Cantinflas, un actor, un comediante que lo queremos, pero jamás comparado con un padre fundador de una república. Un poco ese tipo de cosas. Vimos que lo que fue el bicentenario de la República Latinoamericana, aquello fue una cosa en grande, ¿no? Que hasta un contén que se inauguraba, este contén en el nombre del bicentenario de la independencia latinoamericana, se levantaron monumentos para que eso se sellara. O sea, celebramos, esta generación vivió el bicentenario, un orgullo. Esta generación vivimos un bicentenario de nuestras independencias, de la creación. En ese aspecto que yo digo, que no sentí un poco como que estuviéramos a la altura. Ahora, sin embargo, sin entrar en el aspecto político, sí yo puedo decir
que me sentí un poco triste ver cómo la República, en medio de un bicentenario de Juan Pablo Duarte, por razones coyunturales y de circunstancias, es decir, nuestra identidad nacional ha sido, como lo hemos visto todos los dominicanos, sin ningún temor, zarandeada dentro de nuestro país y en foros internacionales. Sí, en medio de un bicentenario, incluso con la tendencia marcada de mucha gente que es aludida, que un poco a Juan Pablo Duarte no lo han querido, oye señores, lo grave que es esto, en medio de su bicentenario, medio engavetárnoslo a Duarte, no exaltarlo, por un problema de coyuntura y de circunstancias, que no tenemos que decir de qué cosa se trata, ¿verdad? Porque todos sabemos de qué. Entonces, medio de engavetar esa identidad nacional, ese orgullo nacional y disminuirlo. Yo pido, y le pido a la sociedad dominicana, y le pido a todo el que tenga un chin de cariño por su república y por lo que somos dominicanos, sin entrar en ninguna discusión, dominicanos, que no permitamos que nos disminuyan a Duarte y no lo engaveten. Sin embargo, en pleno bicentenario, hay un señor en la República Dominicana que trazó raya de pizarro. Vimos lo que pasó con el contrato de la Barrigol. Vimos con el asunto también del sistema, del asunto energético, de la luz. Es decir, proyectos concretos para que los apagones y la crisis sean cosas del pasado. También las tandas extendidas de las escuelas. Ha ido con la mano amiga a ayudar a los pobres agricultores, productores dominicanos. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que en ese pensamiento y en esas acciones no está presente el pensamiento de Juan Pablo Duarte? Entonces, yo creo que sí, que independientemente de que no estuviera cacareando su nombre, pero ha habido acciones en el bicentenario del Estado Dominicano y del señor presidente, para decirlo con más franqueza, que ha estado a la altura de Juan Pablo Duarte. Y son cosas que debemos celebrarlas y recibirlas con entusiasmo. Y creo que sí, yo puedo decir con responsabilidad, el Congreso de la República, el Senado, en la persona de Reinaldo Párez Pérez, el doctor, y Abel Martínez Durán de la Cámara de Diputados, asumieron el bicentenario. Su colección estuvo expuesta durante 8 meses, permitida, tanto, incluso por los honorables senadores y diputados del Congreso, incluso muchas actividades. Por ejemplo, solamente en el mes de cuando se abrieron las clases, que fue en junio. Exacto. Bueno, ahora el año escolar, creo que fue en julio o en junio, ¿verdad? O en septiembre. Agosto. No, parte de unos chelitos que se le dan a los senadores, se destinaron a la producción de entre las dos cámaras, cerca de 2 millones de mascotas, o cuadernos, como le decimos, cuadernos escolares, para la comunidad pobre e infantil, con la imagen de Duarte encima. Es decir, se imprimieron miles de calendarios, decenas de miles coleccionables, patrocinaron portadas de libros, conferencias por el país entero. Es decir, que yo puedo decir con responsabilidad que el Senado de la República estuvo a la altura. Y como provincia, la provincia de Espaillat, Moca, también tuvo a la altura del bicentenario. El senador José Rafael Vargas, con la comisión del Instituto Bartiano de Moca, hicieron cientos de actividades, una cosa impresionante. ¿En qué otros lugares del país también? En todo el país se hizo actividades, sí, claro que sí, pero cosas concretas, permanentes. Por ejemplo, en Moca, al cierre del bicentenario, ya existen 1000 de las brigadas duartianas, 1000 jóvenes, estudiantes, jóvenes de las escuelas de 15, 14, 20 años, 12, brigadas duartianas, o sea, estudiando a Duarte, o sea, 1000 jóvenes organizados y fueron juramentados y todo. Y fuera del país. También fuera del país, también ha habido actividades muchísimas, más fuera del país, porque cuando tú estás fuera, sientes un poquito más la patria, o sea, como que te hace falta un poquito más. Entonces eso también ha habido mucho en Nueva York, en Venezuela, en Europa, ha habido muchas actividades. Oye, yo no he dicho que no se han hecho muchísimas, se han hecho cientos de conferencias por el país entero. El Instituto Bartiano, Don Sabiñón, Nicanor, el general Pérez y Pérez, no el Pérez y Pérez de ahora, también miembro del Instituto Bartiano, el señor Wilson Gómez también del Tribunal Electoral. Constitucional. Sí, también que forman parte del Instituto Bartiano. Han andado por el país, peinando el país, y usted lo siente a ellos como un poquito, como medio arando, como en el desierto, pero bueno, firme siempre. De hecho, terminaron en Moca el cierre, que fue el 18 de enero, con una sesión solemne en el Centro Masónico de Moca, con todos los institutos bartianos del país y del exterior, e incluso
de Haití, había una comisión de dominicanos, Instituto Batiano, que estaban en ese cierre. Y se cerró, le doy las gracias a ellos, tanto a la oficina senatorial de José Rafael Vargas, como del Instituto Batiano, que me invitaron a que la exposición de Duarte, que en una ocasión Carlos Amarante Baré, cuando fue director de Indotel, la llevó a Moca en mayo pasado, regresó en enero, como 8 meses después, volvió otra vez a Moca, pero ya al cierre del bicentenario que fue en Moca. Por ahí andan las cosas. Es decir, que hay altas y bajas, pero yo pienso que Duarte no se termina con un bicentenario. Creo que a partir de ahora fue un espacio bellísimo para la reflexión y que a partir de ahora creo que debemos asumirlo. Algo queda, ¿no? De todas esas cosas que se dicen, algo queda. Evidentemente. También me parece que una de las actividades importantísimas del año del Bicentenario tuvo que ver con la declaración de Juan Pablo Duarte como el primer constitucionalista. Claro, claro. Que fue algo que hizo ya el Tribunal Constitucional. No, muchísimas cosas. La universidad también, doctor honoris causa. Pero bueno, y creo que un retrato de los en el Tribunal Constitucional también hay, me parece, una de sus obras. Bueno, después que yo trabajé en la colección, aparte de viajar por el país, que quise que lo llevaran a los lugares, ¿no? Y que fuera visitada dentro de la gente que podía llevarla, ¿no? Cotear, porque es costoso. Transportar, hay obras enormes, van del piso al techo, e incluso me ocupé de que incluso los marcos fueran de caoba centenaria. Hasta los marcos tuvieran un poco de dignidad, por lo menos. Entonces, eso es costoso transportarla por el país, no completa. Viajó por Santiago, Moca, La Vega, Jarabacoa, Bonao. Y entonces, la pregunta, perdón, repíteme. El Tribunal Constitucional. Sí, entonces me fui un poco por el asunto también de la legitimación. Y entonces fue aceptada lo que hicimos de Duarte, legitimarla. Primero ingresamos una obra en la iglesia de Santa Bárbara, donde fue bautizado Duarte. A un metro de la crista donde fue bautizado, le entregamos a la iglesia un retrato de Duarte, un óleo original, que fue muy recibido por la comunidad de Santa Bárbara, y ahí lo tienen muy orgulloso, incluso con el paisaje detrás de su figura de la iglesia de Santa Bárbara. También se ingresó, fue asumido por la Academia de Historia, por el mismo Instituto Bartiano, por la Junta Central Electoral, que es la que decide, la determina quién es dominicano, quién es chino y quién es ruso, ¿no? Sí, la colección patriótica de la Junta fue asumida, lo que hicimos con Duarte ellos lo asumieron, el Tribunal Superior Electoral, la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña también asumió su Duarte, el Palacio Nacional, la segunda oficina grande que del presidente de la República, ese Duarte que está en el fondo apoyando unos libros, ese fue un Duarte que hicimos. También hay el Salón Amarillo del Palacio, hay un monumental, hay un Gregorio Luperón también que se introdujo al Palacio. De manera que hemos estado en el Tribunal Constitucional, sí. Es decir, buscando la legitimidad, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Miguel, vamos a hacer una breve pausa para concluir ya en el próximo segmento y dedicarnos un tiempecito al otro gran Juan de República Dominicana, el profesor Juan Bosch. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard,
comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. Habíamos quedado, Miguel, que íbamos a hablar un poco, ya para finalizar y concluir este programa, del otro Juan, del otro gran Juan dominicano, Juan Bosch. Pero antes de eso, yo quiero que tú nos digas brevemente, más o menos, cuáles fueron los últimos minutos de vida de ese prohombre de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte. En todos esos estudios que tú has hecho, ¿cuál ha sido la percepción de la situación que se dio en ese hogar a la hora del fallecimiento de Juan Pablo Duarte? Lo pregunto, primero que yo no estaba ahí, eso es lo primero. Pero sí, hubo una investigación que se hizo a principio en el 1900. Recordemos que Duarte murió en el 76. Sí, en 1900 harían ¿cuánto? 24 años. 24 años. Todos nos acordamos qué pasó hace 24 años. La novia, nos graduamos, todo, incluso con detalle. Se hizo una investigación y se fue a Venezuela a averiguar sus vecinos qué pasó en esa casa los últimos días de Duarte. Y efectivamente, esa investigación la recogió, se había hecho Patín Veloso, un gran periodista, historiador. Y entonces él cuenta que los vecinos de Caracas, cuando se le preguntó, decían que sí, que ahí vivía un hombre que tenía, se veía que en algún momento fue importante, en algún momento, de vez en cuando era visitado por alguna gente también importante, y que vivía con unas hermanas ahí medio jamonas, quedadas. Obviamente se trataba de Rosa y de Francisca, y de un hermano que estaba loco, o sea, era Manuel. Entonces ellos contaban ese tipo de cosas, ¿no? Un hombre que una vez, pero lo que no se imaginaban esos vecinos de Caracas, que ese señor así medio distraído, que salía de una vuelta de vez en cuando, era uno de los próceres más puros y más grandes de América. Y que esas muchachas, Francisca y Manuela, eran heroínas, junto con doña Manuela, que ya había fallecido, doña Manuela, y una nana de Duarte, la que lo crió. Que esas muchachas fabricaron 5,000 balas. Duarte huyendo, ¿no?, en el proceso de la independencia. Ella, las mujeres, sus hermanas, su familia, fabricó 5,000 balas para la independencia, con las antiguas planchas de plomo que quedaron del almacén de su padre, ¿no? Y dicen ellos que ellos estaban atentos, en la casa no había nada, ya todo lo habían vendido. De repente una mesita en una esquina, una mecedora, unas velas, una cosa de esa, y que Duarte agonizando, se intercambiaban los rezos entre Francisca y Rosa, y el otro hermano Manuel dándose el trayón entre los setos, estaba desquiciado y sabía lo que, en su problema, sabía que su hermano se estaba yendo. Y se daba el trayón entre los, además oía el ruido, el trayón entre los setos. Y Francisca y Manuela rezando, hasta que cuentan que a las 2 de la mañana de ese día que murió Juan Pablo, nuestro padre fundador, los gritos de esas mujeres se escuchaban en medio de Caracas. Al otro día fue enterrado, sin presencia oficial, como los velorios de gente sin importancia, sin ningún honor, sin la bandera dominicana, hasta que vino después, 8 años después, del país. Lamentable, muy lamentable, bajo muchas precariedades, pero nada, los grandes hombres de la historia y la verdad de la historia siempre se impone y se ha impuesto en la sociedad dominicana, se ha impuesto. Ahora, Miguel, ya casi concluyendo este programa, vamos a dedicarle estos minutos finales
a ese otro gran Juan, ese inmenso Juan Bosch, vamos a decir el padre político de nosotros, tuyo, mío, que debo relatar que vine muy joven del campo, apenas 18 años, de la universidad. Ya yo era un militante del Partido de la Liberación Dominicana y tuve la oportunidad, era un sueño mío, siendo un niño campesino, conocer a ese gran dominicano personalmente, a Juan Bosch. Era como una ilusión. Imagínate este muchachito de la Sabana de los Jiménez, tener algún día la oportunidad de estrechar la mano de Juan Bosch. Y tuve la suerte de estrechar esas manos a poco tiempo de llegar a la capital y sobre todo de estar ya en la universidad y sobre todo de producir mi traslado al partido de donde yo estaba organizado en el campo, aquí a la capital. Esos trámites. Y déjame decirte que esa oportunidad me la brindó el hoy gran amigo y hermano Diomedes Núñez Polanco. Porque tu hermano, es que es bueno que se sepa que Diomedes Núñez es hermano de Miguel. Yo vine a una pensión. Miguel, hermano de Diomedes. Exacto. Yo vine a una pensión universitaria y en esa pensión habían varios compañeros del partido que convivíamos, estudiábamos en la universidad. Y había uno que ya era amigo de Diomedes. Yo no conocía a Diomedes. Y Diomedes ya era director del periódico Vanguardia del Pueblo. Estamos hablando del 80, año 1980. Sí. Entonces, yo, en mi afán de conocer al profesor Juan Bosch, le pedí a ese amigo que me llevara donde Diomedes. Y efectivamente me lleva un día donde Diomedes. Yo le digo a Diomedes dónde soy, ya estoy comenzando la universidad y que soy ya del partido y que quisiera tener la oportunidad de conocer al compañero presidente del partido, profesor Juan Bosch. Era una ilusión, lo venía leyendo ya desde que tenía 13 años, al profesor Juan Bosch, y sus obras me habían hecho bochista. Composición Social Dominicana, su libro de cuentos, La Mañosa, en fin, sentía una gran admiración por el profesor Juan Bosch. Y Diomedes me dijo, no hay problema, el profesor Juan Bosch viene generalmente los miércoles en la tarde, que viene a revisar los trabajos y cosas del periódico. Tú vienes y si él llega ese día, tú lo vas a conocer. Y efectivamente, así sucedió. Y tuve la oportunidad, para mí fue algo imborrable en mi vida. De las cosas más importantes que me han ocurrido en mi vida, este jovencito de 18 años de edad, que tenía esa ilusión desde los 13 años por conocer personalmente a mi ídolo, a Juan Bosch, y se me presentó, sentí como que el mundo, no sé, se me abría. Era una sensación que jamás podré olvidar. Y recuerdo que el profesor Juan Bosch me saludó con mucho afecto. Oh, muchachito, ¿cómo tú estás? ¿De dónde tú eres? Y le dije de dónde yo era. Él conocía perfectamente porque él era de Río Verde y conocía esos campos. Y tus ancestros lo conocían perfectamente. Cayetano Hermosén y cosas. Y sucedió que también conocía a un señor que estaba casado con una señora que era prima hermana de mi mamá, que se llamaba Mercedes Peña, le decían Chu Ramírez. Y ahí conversamos, y eso es algo que yo jamás olvidaré en mi vida. Y la verdad es que eso afianzó aún más mi admiración y mi respeto por la figura del profesor Juan Bosch. Tú tuviste después, la vida me fue dando oportunidades y afiancé esa relación personal con el tiempo, con el profesor Juan Bosch. Así fueron las cosas de la vida. Después yo me hice profesional, me hice abogado y fui escalando posiciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y debo decir aquí a los amigos televidentes que en mi reciente acceso al comité político, el máximo órgano de dirección del Partido de la Liberación Dominicana, yo aprovecho esta oportunidad, Miguel, para dedicárselo a ese gran hombre, a ese gran dominicano, el más grande y excepcional político dominicano del siglo XX, el profesor Juan Bosch. Te dejo ahora a ti, Miguel. Sí, mira, se puede hacer en Moca, como dije ahorita, hace un rato, en Moca se cerró el Bicentenario,
con el centro masónico allá, el duartiano, y se decía, voy a ser breve, ya estamos ya acá. Sí, ya estamos casi. Sí. Entonces decía que allá se habló en algún momento de que uno de los hombres que más se parecía a Juan Pablo Duarte, fundador de la República, era Ulises Francisco Espaillat. Su humanismo, además fue duartiano y además un gran amigo de Duarte. Magnífico. Yo dije que sí, que estaba de acuerdo. Pero que había otro hombre también que se parecía mucho a Duarte por su humanismo, pensador y todo lo que había hecho, que era el caso de Don Juan. Y también un asunto. Yo puse un ejemplo muy sencillo y lo voy a repetir aquí para todos ustedes. La mayoría de las capitales del mundo siempre están divididas por ríos. Por ejemplo, Londres, el Támesis se divide en Londres, el Sena, París, el Hudson medio Nueva York con Brooklyn, Manhattan, y así comenzamos el Tigris en Bagdad, ¿no? Sí. Entonces, dividen las capitales, ¿no? Entonces, sí, eso ocurre siempre en las grandes capitales, que siempre están a orilla de río o un río la divide. Entonces, el río Sama es nuestro gran río que divide la capital, distrito con Santo Domingo y Gran Santo Domingo. Entonces, yo preguntaba, ¿cuáles son los dos principales puentes que comunican la capital de Santo Domingo? Uno se llama Juan Pablo Duarte y el otro, bailando pegado a escasos metros, se llama Juan Bosch. Así que eso tiene una simbología y eso no es casual. Así es. Bueno, la verdad, Miguel, que el tiempo resulta... Pedro. Gracias. Ramón, caramba. El tiempo contigo... No, gracias a ustedes. El tiempo contigo, yo pienso que el político debiste haber sido tú. No, estate tranquilo. Déjame como pintor. Oye, tú tienes una locuacidad y una claridad de expresión de tus ideas increíble. Te felicito, Miguel, la verdad que sí. Tranquilo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.